nucleótidos. Entonces aquí, en esta gráfica también está indicado qué se hace con el grupo amino. Estas cosas que estamos señalando aquí, los productos del esqueleto carbonado, y estas son, ¿qué vamos a hacer con el grupo amino? ¿Sí? Entonces quitamos el grupo amino, miren aquí en azul oscuro, y nos quedamos con el esqueleto carbonado, que nos sirve para hacer aminoácidos no esenciales o para hacer aminas biógenas, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, se hace a partir de aminoácidos, para hacer otros productos no nitrogenados. ¿Y qué hacemos con el grupo amino? Pues ese grupo amino lo podemos fijar en un aminoácido que se llama glutamato para convertirlo en glutamina y volver a hacer el ciclo de utilización de ese aminoácido, o simplemente ese grupo amino lo eliminamos a través del ciclo de la urea. La urea es excretada a través del riñón en la orina. ¿Sí? El grupo amino es sumamente tóxico en el organismo y por eso hay que eliminarlo. Bueno, entonces aquí me devuelvo a ver si ya llegaron todos, si ya casi están, y si alguno tiene una pregunta hasta ahí. Ok, entonces yo sigo aquí. Voy apuntando algunas cositas porque debo llevar un registro del número de estudiantes que asisten. Muy bien, en este momento tenemos 42 estudiantes, 41 porque una de esas soy yo, 7 y 17, y seguimos con la clase. Si no hay preguntas, entonces seguimos aquí. Entonces ya sabemos qué vamos a hacer con los aminoácidos. 1, el esqueleto carbonado, ¿sí? Y 2, el grupo amino. Hoy nos vamos a referir específicamente nos vamos a referir a qué vamos a hacer con el grupo amino. Entonces, ahí está, síntesis, y ahora vamos aquí. Quitar el grupo amino. Metabolismo de los aminoácidos implica quitar el grupo amino, utilizar el esqueleto carbonado, como lo habíamos resumido allá. Quitar el grupo amino, hay 2 mecanismos de quitar el grupo amino. Uno se llama transaminación y el otro mecanismo se llama desaminación oxidativa. Son 2 mecanismos totalmente distintos, transaminación y desaminación oxidativa. Y utilizar el esqueleto carbonado, este es el esqueleto carbonado, ¿sí? Todo esto. Utilizar el esqueleto carbonado, bien sea por descarboxilación, quitándole el grupo ácido, y el resto se va al ciclo de Krebs para, por ejemplo, hacer gluconeogénesis. Esta parte no la vemos, ya vimos como en la ruta, ya en la ruta metabólica ya vimos ciclo de Krebs, ya vimos gluconeogénesis, ya vimos cómo se utilizan diferentes compuestos carbonados para hacer carbohidratos. Entonces hoy nos dedicamos a cómo quitar el grupo amino. ¿Sí? Vamos a quitar el grupo amino y ese grupo amino nos lo llevamos para hacer urea y nos queda el esqueleto carbonado para hacer otras cosas. Entonces comenzamos con el primer punto de quitar el grupo amino, ¿sí? Transaminación. Escuchen bien la palabra transaminación. Transamino, ¿qué significa? Que el grupo amino de un aminoácido, este es un aminoácido, el grupo amino de un aminoácido se lo voy a pasar a un compuesto carbonado que se llama cetoácido, se llama alfa. ¿Recuerdan el carbono alfa? El carbono alfa es el carbono 1, este es el carbono alfa, este es el carbono 1, este es el carbono alfa. Y
los aminoácidos que vamos a hacer son alfa-aminoácidos. Entonces, le quitamos el grupo amino del carbono alfa de un aminoácido y le pasamos ese grupo amino al carbono alfa de un cetoácido. Y tenemos otro aminoácido. Preguntarán ustedes, pero ¿cuál es el chiste de quitarle el grupo amino a un aminoácido para hacer otro? Sencillo. De pronto tenemos mucho de este aminoácido y necesitamos de este. ¿Sí? Entonces, a este, el que tenemos mucho, le quitamos el grupo amino y hacemos el aminoácido que tenemos en menos cantidad. Traspasamos el grupo amino del aminoácido a un cetoácido y eso se llama transaminasa. ¿Sí? Se llama transaminación. Y la enzima es muy importante para su vida, para su práctica clínica, para su vida profesional, aprender esto, porque esto es de diario trajinar en el médico, las transaminasas, también llamadas pues aminotransferasas, pero el nombre común que todo el mundo recuerda es las transaminasas. Fíjense que lo podemos hacer al contrario también. Por ejemplo, este es un aminoácido cualquiera y este es glutamato el que se formó. Pues el glutamato le puede pasar su grupo amino a este y convertirse en el aminoácido que necesitamos. Las transaminasas van de doble vía, ¿sí? En unas reacciones que son reversibles. Y vamos a ver que las transaminasas son muy, muy importantes. Las transaminasas, hay dos transaminasas específicamente, se llaman la glutamato oxaloacetato transaminasa, glutamato oxaloacetato transaminasa, y la otra que es la GPT, glutamato piruvato transaminasa. Son las dos que hay. También conocida como aspartato transaminasa, porque el producto, ahorita lo vamos a ver en la reacción siguiente, el producto que se da es aspartato, y la glutamato piruvato transaminasa, glutámico pirúvico transaminasa, también llamada así, es también llamada alanina transaminasa, porque el producto es la alanina. Entonces lo resumo aquí en esta reacción. Se coge el glutamato, que es el aminoácido, más el piruvato, que es el cetoácido, y el glutamato le cede el grupo amino al piruvato y el piruvato se convierte en alanina. Y la enzima se llama glutamato piruvato transaminasa, T, o alanina, ¿cierto? Transaminasa, porque el producto es la alanina. Lo mismo aquí. El glutamato, el aminoácido es el glutamato, ¿sí? Más el oxaloacetato. Entonces el glutamato le pasa a su grupo amino el oxaloacetato, el glutamato se convierte en alfa-acetoglutarato y el oxaloacetato se convierte en aspartato. La enzima se llama glutamato oxaloacetato o transaminasa, o simplemente aspartato, ¿cierto? Aspartato transaminasa. Ok, preguntas. Aquí estoy viendo el chat para que me hagan las preguntas que necesiten. No hay preguntas, muchachos. Doctora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo vamos? Hola, profe. ¿Vamos bien? Sí, señora, ¿me escucha? Sí, le estoy escuchando, sí, te estoy escuchando. Profe, entonces, estas dos enzimas, la AST, no recuerdo la sigla de la otra. GOT. Eso, la GOT. Entonces, si ellas se encuentran, o sea, pues es que estaba, pues tengo la duda.
Dime. Si se produce una hepatotoxicidad o una inflamación a nivel del hígado, es porque el organismo, por así decirlo, utiliza principalmente el aspartato y la alanina como los aminoácidos primordiales, por así decirlo, para utilizarlos para las otras rutas metabólicas. Sí, básicamente vas a ver ahorita el ciclo, que el aspartato lo necesitamos para eliminar el grupo amino, y por eso producimos bastante aspartato, y la alanina es de los más, junto con la glicina, de los aminoácidos más básicos que se puede utilizar para muchas cosas, ¿sí? Pero tú mencionaste algo aquí muy importante, que es sobre enfermedad hepática. Entonces yo les decía que las transaminasas van a ser parte de su diario vivir, de su diario gestionar su profesión. Esos son exámenes de rutina que a veces te mandan porque son indicativos de muchas enfermedades. Pero más adelante, 2 o 3 diapositivas más adelante, vamos a ver eso que les estoy diciendo. Listo, profe. Bueno, señor. Entonces vamos aquí de nuevo y les estoy diciendo qué hacen las transaminasas, ¿sí? Entonces son primordialmente estas dos. El glutamato, digamos que el glutamato, para completar la respuesta a la pregunta, es un aminoácido depósito. Entonces, los otros aminoácidos se pueden convertir a glutamato a través del oxaloacetato. Si ustedes recuerdan, el oxaloacetato hace parte del ciclo de Krebs. Entonces, estas vías están relacionadas con la generación de compuestos para mantener la energía suficiente en el organismo. El glutamato es por decirlo así, un tanque de aminoácidos que se puede transaminar y examinar o recibir más grupos amino. El glutamato puede recibir otro grupo amino, por ejemplo, y convertirse en glutamina, y la glutamina es otro tanque de mantener aminoácidos temporalmente. Entonces, dos transaminasas, por favor, se las aprenden. GOT es fácil. Las siglas corresponden a los aminoácidos que están involucrados: G de glutamato, O de oxaloacetato y la T de transaminasas. Entonces, GOT, o el aminoácido que se produce, ¿cierto? Que es el aspartato, la ST. Y la G, el glutamato, la P del piruvato, ¿sí? Y la T de transaminasa. Y el aminoácido que se produce es la alanina, y por eso también se llama ALT, alanina transaminasa. Se las aprenden, son dos únicamente, y vamos a ver su importancia clínica, ¿sí? En esta importancia clínica vemos que las transaminasas, primero decirles que hay transaminación en casi todos los tejidos. En hígado hay transaminación, en músculo hay transaminación, en músculo cardíaco. Y entonces lo que nos dicen las transaminasas, nos hablan las transaminasas, es de la función hepática, por ejemplo, o si ha habido daño en el músculo cardíaco o en el músculo estriado, ¿sí? Son indicadores, como lo dice aquí, son indicadores de daño. Son abundantes en corazón, hígado, músculo estriado, músculo cardíaco, y cuando se encuentran elevadas en sangre, indica que hay daño en esos tejidos. ¿Por qué? Miren, en el infarto de miocardio las transaminasas se elevan. En hepatitis infecciosa o hepatitis como la que vamos a ver más adelante, que es por hipoxia, que hay, no le llega flujo sanguíneo al hígado, también las transaminasas se elevan. Cuando hay otros daños, como por a través de tumores en el hígado, músculo, las transaminasas están elevadas. Entonces, una prueba de rutina, si llega un paciente infartado, inmediatamente una prueba de rutina es medir transaminasas, troponinas. Como vamos a ver en algunos de los casos,
Si llegan niños muy enfermos, lo primero que les deben mandar a hacer es transaminasas. Niños con miopatías, o sea, enfermedades de los músculos, lo primero que se manda a hacer es transaminasas. Entonces, aquí les traje dos casitos para que, muy simplificados, simplemente para que entendamos cuál es el tema de las transaminasas. Primero, tengo que decirles que las transaminasas varían con la edad. Siendo los niños menor de 1 año, tienen siempre transaminasas altas. ¿Por qué? Porque su hígado todavía es inmaduro y porque hay un proceso de crecimiento y remodelación de todos los tejidos. Las transaminasas en los niños mayores de 1 año son más altas que en los adultos. Entonces aquí hay dos casos, uno de un niño de 9 años, entonces de 1 a 16 años más o menos son estos valores tomados de un texto de pediatría, y adultos, en este caso una mujer. Entonces miremos, aquí está, la niña consulta por una erupción que le había salido en la piel después de usar antibióticos porque tenía una neumonía. Se pensó inicialmente que era una reacción alérgica a los antibióticos, pero dado que la reacción no pasaba después de retirados los antibióticos, empezaron a averiguar otros posibles diagnósticos. Entonces les mandaron transaminasas. Fíjense que la glutámico oxalacético transaminasa estaba en 91 unidades por litro, cuando para esa edad el valor normal era de 0 a 40 unidades por litro, o sea, estaba casi el doble. Y la glutámico pirúvico transaminasa, o alanina transaminasa, estaba de 220 unidades por litro, cuando la normal es de 30, estaba elevadísima. A las 2 semanas de ingreso, la niña no mejora, las 2 semanas de ingreso en el hospital, vuelven a hacer transaminasas, pues obvio le ponen varios tratamientos, pero al volverle a hacer las transaminasas se han elevado más. Pasó, por ejemplo, la GOT de 91 a 130 y la GPT pasó de 220 a 362. Sospechando un daño hepático, le mandaron pruebas de hepatitis para A, B y C, las cuales dieron negativas. Entonces, si no hay un daño hepático, la hepatitis produce daño hepático. Si no era una hepatitis, le mandaron a hacer cobre en plasma y encontraron que tenía cobre en plasma normal, un poquito bajo, mejor, mientras que en orina, ¿sí?, el cobre estaba elevado. Entonces, después de otros análisis, el diagnóstico fue enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson está relacionada con el metabolismo del cobre, y ese cobre no puede ser asimilado, entonces es eliminado, pero a su vez está dañando el hígado. Por eso las transaminasas estaban elevadas. En el otro caso, era una mujer de 47 años, recuerden que los valores normales varían. En la mujer de 47 años, al ingreso tenía una hipoglicemia, ya sabemos esto, por eso lo dejé allí. Hipoglicemia porque tenía 18 miligramos por decilitro de glucosa, cuando los valores normales son entre 70 y 110. Tenía un pH muy ácido, recuerdan el valor de pH nuestro 7.4, 7.35, 7.45, y esta señora estaba en 6.94. Y obviamente su bicarbonato estaba alterado porque siempre hay que tratar de compensar con el bicarbonato. Lo que nos interesa, estos datos los traigo siempre que pueda, para que ustedes no olviden analizar el paciente integralmente, ¿sí? Hipoglicémica, pH bajo. Hipoglicémica significa que no tiene glucosa y seguramente
Este pH es porque está usando cuerpos cetónicos y ha hecho una acidemia. Entonces, la transaminasa glutámico oxaloacética, esta es una manera de escribirlo distinto, pero si ustedes ven, es las mismas siglas. Las dejé simplemente para que ustedes aprendan a ver de qué se está hablando. Transaminasa glutámico oxaloacética, ¿sí? Transaminasa glutámico oxaloacética. Glutámico oxaloacética transaminasa. Y lo mismo aquí. Bueno, entonces miremos. Esta estaba en 3.942 unidades por litro. Estaba volada. Y la otra, la pirúvico, estaba en 2.576 unidades por litro. Miren los valores normales. Prácticamente el hígado estaba dañado. Nuevamente esta paciente, son casos distintos, publicados de manera diferente, ¿cierto? O sea, en revistas diferentes, de autores diferentes. Se le hace con estas transaminasas tan elevadas, la primera sospecha es de una hepatitis. Y le mandaron las pruebas de hepatitis, como a la niña, pero las 3 pruebas estaban negativas. O sea, este daño hepático no se produce en estos 2 casos por hepatitis. En este caso, las pruebas de ecografía y todas las demás que le hicieron, lo que mostraba era una obstrucción de la circulación hepática, ¿sí? Había caído porque estaba obstruida y el hígado no estaba perfundido. Este es de los casos muy raros. Podría uno hablar de una hepatitis por obstrucción, o sea, un daño hepático por obstrucción y por baja por perfusión, o sea, por hipoxia. Esos son los casos, comentarios sobre estos 2 casos que traje para que vieran la importancia en el diagnóstico de las transaminasas. ¿Comentarios, preguntas? Bueno, como están dormidos, vamos a seguir. Y como no puedo ponerlos a hacer ejercicio como cuando se duermen en el salón, traten de despertarse, traten de levantar los brazos, párense de donde están, porque Doctora, se quedaron dormidos. Cuéntame. Doctora, disculpe, ese exceso de transaminasas únicamente afecta al hígado, pues por ejemplo en el caso de la mujer que lo tenía tan elevado. Bueno, les dije que los había simplificado, ¿cierto? Pero esta paciente entró prácticamente en coma, porque lo que está significando no solo el daño hepático, o sea, su hígado está dañado, lo que está significando es que el grupo amino de esos aminoácidos que están siendo transaminados está muy alto. Entonces ella por eso entró en coma, somnolienta, porque ese grupo amino se ha ido al cerebro y el grupo amino en el cerebro, además de producir edema cerebral, pues deprime el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces esa señora a su ingreso estaba sumamente deteriorada. Después que le hicieron cirugía correctiva para que se perfundiera mejor, pues la señora logra salir adelante. Pero recuerden que los casos aquí son simplificados simplemente para ver, en este caso, la importancia de las transaminasas en el diagnóstico, ¿sí? Esto tiene otras aristas, es qué está pasando con el grupo amino de esta señora y de esta niña, por supuesto, en cerebro, ¿sí? Es lo que vamos a ver. Además, que es importantísimo decirles que el ciclo de la urea que vamos a ver ahorita se hace en hígado. Entonces, si el hígado está dañado, las transaminasas se elevaron,
el ciclo de la urea también está trastornado y el grupo amino se está acumulando en sangre. El grupo amino difunde como amonio, pasa la barrera hematoencefálica y llega al cerebro. Como está cargado, es capaz de atraer agua y entonces las neuronas se edematizan. Hay edema cerebral. Ok, chicos, si no hay más preguntas, entonces seguimos. Vamos aquí en los casos. Ya vimos la importancia de las transaminasas y sigamos aquí. Entonces, ya vimos transaminación. Vamos a ver ahora el paso número 2, que es la desaminación oxidativa. ¿Sí? Vamos a quitar el grupo amino, pero por otro mecanismo, que es quitar el grupo amino y no pasárselo a ningún otro, no se lo pasamos a ningún otro compuesto. Simplemente queda allí, no se lo pasamos a otro cetoácido, sino que queda allí. Listo, entonces quitar el grupo amino, aquí está el glutamato. Recuerden que les dije que el glutamato es una especie de depósito de aminoácidos. El glutamato es una especie de depósitos de aminoácidos. Y vamos a ver para qué nos sirve ese glutamato. Entonces, desaminar significa quitar este grupo amino. Miren que ese grupo amino queda libre, no se le pasa a nadie. Y me queda el esqueleto carbonado, que es el alfa-cetoglutarato, en este caso que es el glutamato. Y aquí lo que se está formando es NADH. ¿Sí? Vamos a verlo paso a paso para que lo entendamos, aunque no vamos a ver las estructuras y ni les voy a preguntar qué está pasando aquí. El concepto básico que tenemos que aprender es que desaminar significa quitar el grupo amino y dejarlo libre, no pasárselo a otro. Cuando se le pasa a otro cetoácido se llama transaminar. Aquí estamos desaminando. Y es oxidativa porque hay una reacción de oxidorreducción. Entonces, fíjense, sacamos el grupo amino. Aquí está el grupo amino. Y en este carbono donde salió el grupo amino se forma un grupo ceto. ¿De dónde va a salir ese oxígeno para que se forme ese grupo ceto? Pues del agua. ¿Y qué se hacen los hidrógenos del agua? Y este hidrógeno de aquí, pues simplemente uno de los hidrógenos, miren aquí es NH3 y aquí se forma NH4. Uno de los hidrógenos se va para formar amino del grupo del ion amonio, del ion amoníaco, pasamos a amonio. Este se llama amonio. Y este es el que es sumamente tóxico. ¿Sí? Y se produce NADPH o NADH en otra reacción. Miren quién estimula esa reacción de desaminación. Cuando hay poca energía, tenemos que desaminar porque este esqueleto carbonado lo vamos a usar para hacer glucosa y hacer glucólisis y obtener energía. ¿Qué la inhibe? Cuando tenemos energía. Cuando tenemos energía, se inhibe. ¿Cómo se llama la enzima? Glutamato deshidrogenasa. ¿Sí? Glutamato deshidrogenasa. Entonces hemos aprendido 3 enzimas hoy, las 2 transaminasas y la enzima de desaminación que se llama la glutamato deshidrogenasa. Con esto cumplimos entonces el paso 2 de cómo quitar aminoácidos. Me regreso aquí. Yo quito aminoácidos por 2 vías. La vía de transaminación, ¿sí? Y la vía de desaminación. Transaminación, le paso el grupo amino a otro cetoácido y hago otros aminoácidos. Y desaminación, dejo el grupo amino libre y el esqueleto carbonado lo utilizo para otras cosas, entre ellas, ¿cierto? Glucosa. Si recuerdan el caso de la señora, tenía un pH muy bajo, sumamente bajo. Entonces, ¿qué estaba haciendo la señora con el esqueleto carbonado
de sus aminoácidos, pues estaba haciendo cuerpos cetónicos y por eso se le había bajado tanto el pH. Y como tenía esa hipoglicemia tan severa, con ese mismo esqueleto carbonado de sus aminoácidos, estaba tratando de hacer glucosa. Con ese esqueleto carbonado hacía glucosa, cuerpos cetónicos, y obviamente estaba usando sus lípidos que ayudaban a aumentar los cuerpos cetónicos y la acidez. ¿Qué pasó con los aminoácidos de la señora y el grupo amino? Pues como estaba utilizando su esqueleto carbonado a través de transaminación y desaminación, pues ese grupo amonio aumentó tanto que produjo la encefalopatía que tenía la señora, que no coloqué allí en el caso clínico. Entonces, terminado con los procesos de transaminación y desaminación, nos vamos a ver qué se hace el grupo amino. ¿Sí? Aquí lo repasamos. Un aminoácido le cede su grupo amino a un aminoácido, le cede su grupo amino a otro aminoácido, ¿sí? Perdón, un aminoácido le cede su grupo amino a un cetoácido, este aminoácido le cede su grupo amino a este cetoácido y se convierte en otro aminoácido, generalmente el glutamato. Eso se llama transaminación. Y el aminoácido que se dio se convierte en cetoácido, ¿sí? Entonces, transamino, le paso de uno a otro. Y cuando simplemente libera el ion amonio del aminoácido, se llama desaminación. Generalmente estos procesos están acoplados tal como lo ven ustedes en la gráfica. Y aquí están los mecanismos y la información, ¿sí? Transaminación, se utiliza una transaminasa. Desaminación, la glutamato deshidrogenasa. Hay otras desaminasas, pero la glutamato deshidrogenasa es la más importante por el glutamato ser un, digamos, un tanque de aminoácidos. ¿Y qué hacemos con ese grupo amino? Pues se puede ir al ciclo de la urea o interviene otra enzima para que ese glutamato, les dije en algún momento que el glutamato puede recibir otro grupo amino y convertirse en glutamina y también convertirse en un tanque de aminoácidos, ¿sí? Bueno, y la glutamina, cuando necesitamos glutamato, pues la glutamina se desamina. ¿Recuerdan? Glutamato deshidrogenasa para el glutamato, pero para la glutamina se llama glutaminasa o glutamina deshidrogenasa también. Ese es el conjunto de los procesos del metabolismo de los aminoácidos. Descarboxilación, por ejemplo, aquí se pierde este grupo carboxilo a partir de un aminoácido como a partir de un aminoácido como la tirosina, ¿cierto? Esta es la tirosina que se hidroxila, se forma, por ejemplo, dihidroxifenilalanina, que es la dopa, ese es uno de los neurotransmisores. Y al descarboxilarse, este aminoácido forma otro neurotransmisor que es la dopamina. Ese es el proceso de descarboxilación. Transaminación, desaminación, descarboxilación hacen parte del metabolismo de los aminoácidos. Antes de pasar al ciclo de la urea, vamos a ver algunas de las enfermedades que se producen en alteraciones del metabolismo de los aminoácidos. Por ejemplo, la fenilcetonuria, la orina en jarabe de arce, etcétera, etcétera, están aquí mencionadas en esta diapositiva. Son productos de alteraciones de las enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los aminoácidos. O sea, del esqueleto carbonado, del esqueleto carbonado de los aminoácidos, ¿sí? Entonces vamos a ver una en específica, solo una.
la que se llama orine de jarabe de arce, que tiene que ver con el metabolismo de estos 3 aminoácidos, que son los aminoácidos más grandes, son aminoácidos ramificados y son aminoácidos esenciales. Insisto en que son aminoácidos esenciales porque allí también está parte del tratamiento de esta enfermedad, ¿sí? Los tenemos que tomar en la dieta. Si no tenemos esta enzima que está aquí tachadita, que se llama la deshidrogenasa de aminoácidos de cadena ramificada, de sus siglas en inglés, se las dejé así porque así reconocen ustedes la enfermedad en la literatura. Entonces, la deshidrogenasa de los cetoácidos de cadena, de los aminoácidos de cadena de cadena ramificada, que son leucina, isoleucina y valina. Ellos pierden su grupo amino sin problema por transaminación, pierden su grupo amino y queda el esqueleto carbonado. Y el esqueleto carbonado no puede modificarse, no puede destruirse porque hace falta esa enzima. Entonces, ¿qué se va a acumular en sangre de estos niños? ¿Sí? En sangre de estos niños se va a acumular estos cetoácidos y se van a acumular estos aminoácidos. Entonces, cuando uno hace unas pruebas de laboratorio, encuentra estos aminoácidos elevadísimos. Y si se hacen estos productos también en el laboratorio, pues no los va a encontrar elevados, ¿sí? Va a encontrar elevados estos dos y va a encontrar muy bajitos estos dos. Estos ácidos se eliminan a través de orina y por eso dan ese color clásico de la enfermedad. Voy a leerles rápidamente, me disculpan aquí la cantidad de letra, pero era necesario para que entendiéramos el caso. Es un niño, hijo de padres consanguíneos. Como esta es una enfermedad hereditaria, se heredó de ambos padres. Ambos padres eran portadores de la mutación y obviamente su hijo heredó la mutación de un padre y la mutación del otro, y por eso se ve seriamente afectado. A pesar de su enfermedad, tiene peso, digamos, normal, incluso está muy alto. A la edad de 11 días ingresó al hospital debido a somnolencia y falta de apetito. Entonces, me devuelvo aquí para entender esto de somnolencia, ¿sí? Miren, estos son los 3 aminoácidos esenciales. ¿De dónde está recibiendo esos aminoácidos esenciales? De la leche, bien sea de leche de fórmula o bien sea de leche materna. ¿Recuerdan el valor de calidad de la leche? 1, junto con la del huevo. O sea, la leche materna o la leche de fórmula son de alta calidad porque tienen los aminoácidos esenciales. En su metabolismo estos aminoácidos se desaminan, normalmente se desaminan. Entonces ese grupo amino se va acumulando en sangre, ese grupo amino, amonio, ¿sí? Se va y pasa la barrera hematoencefálica y entra a cerebro y produce edema y produce depresión del sistema nervioso central y por eso este chiquito está somnolento, ¿sí? Y falta de apetito. Él no quiere comer, el organismo se defiende, hay tantos aminoácidos esenciales en sangre que el organismo dice yo no necesito. Entonces deja el niño de comer porque su organismo le está diciendo no necesito y me está causando problemas. Él no tenía ningún rasgo dimórfico, o sea, es un niño normal. Esta enfermedad no produce alteraciones morfológicas y por eso el niño se fue a su casa al momento de nacer porque era un niño normal. Pero regresa una vez se ha instaurado la alimentación con leche materna o con leche de fórmula. No decía en el caso si lo están alimentando con leche materna o leche de fórmula, pero igual cualquiera de las dos leches es de alta calidad y tiene los 3 aminoácidos.
Sin embargo, se observó un olor peculiar y afrutado de la orina que recordaba a las peras en descomposición, o sea, un olor dulzón. Por eso se llama orina de jarabe de arce. El arce es aquí no estamos refiriéndonos al animal, sino al árbol nacional canadiense, y de ese árbol nacional canadiense sacan un dulce, que todos hemos usado, los que comen pancakes, el sirope que se le echa a los pancakes, ese dulce se saca de ese árbol allá en Canadá. Acá lo hacemos de panelita común y corriente, ¿sí? Entonces la orina de ese bebé lo que tiene es acumulado estos cetoácidos, y estos cetoácidos son los que huelen de esa forma. Bueno, los niveles plasmáticos de lactato y glucosa eran normales, en niños es normal en ese sentido, al igual que las pruebas hepáticas convencionales. No había daño hepático. ¿Por qué no había daño hepático? Porque está funcionando esta parte normalmente. Los datos clínicos anormales y los exámenes de laboratorio fueron los siguientes. Entonces vamos a ver qué encontraron. Después de 2 días de ingreso, los aminoácidos en plasma mostraron que los aminoácidos ramificados, ¿sí? Aminoácidos de cadena ramificadas, es branched chain, ramificado, ¿cierto? Estaban elevados. Entonces me devuelvo. Tengan en mente, leucina, 3.281 micromoles por litro, y el rango normal está entre, pero aquí tengo una falla. El rango normal está entre 16 y 246, 57 no. 57.16, aquí estoy viendo el caso. Y la isoleucina, ¿cierto? Es más grande, es menos. La que siempre está más elevada es la leucina, la isoleucina 514 y la valina 613, ¿sí? Tengo una falla aquí en los rangos normales. Entonces tengo que revisar en la traducción, seguramente puse un punto más, un peso de menos, pero lo que me está indicando es que estos aminoácidos estaban elevadísimos, ¿sí? Estaban elevadísimos. Los 3 aminoácidos ramificados estaban muy, muy elevados. Los niveles de ácidos orgánicos, ¿cuáles son los ácidos orgánicos? Estos que están aquí. Los niveles de ácidos orgánicos se midieron por cromatografía de gases y el paciente demostró ácidos 2-ceto-isocaproico elevado y ácido 2-ceto-metilvalórico y ácido hidroxivalóricos elevados. Estos ácidos isocaproico, metilvalérico y valérico estaban elevados. Entonces, ¿en qué le ayudó a los médicos a detectar que el niño tenía esta enfermedad? Los aminoácidos elevados en sangre y los cetoácidos elevados en sangre, ¿sí? Entonces, esa es una de las aminoacidopatías. Esta es otra, ahorita me devuelvo a preguntarles. Esta es una de las más comunes, que es la fenilcetonuria. El aminoácido fenilalanina es un aminoácido esencial. La enzima que se llama fenilalanina hidroxilasa es deficiente, entonces no se produce tirosina. Vamos a ver el fenotipo de estos niños. La tirosina con S, no la X. La tirosina con S y el aminoácido tirosina se utiliza para hacer neurotransmisores y para hacer melanina. El fenotipo de estos niños, cuando hay deficiencia de esta enfermedad, es que se produce retraso mental porque le hace falta neurotransmisores y son muy blancos y con ojos azules porque están sin pigmento, ¿sí? Hay retraso mental y hay
pigmentación, pero además tampoco se produce las hormonas tiroideas, entonces tienen otra serie de problemas hormonales aquí, ¿sí? Bueno, entonces esa es una de las enfermedades de las aminoacidopatías. ¿Qué son aminoacidopatías? Enfermedades de los que se producen por alteración de los aminoácidos. Aquí les he presentado dos casos, rápidamente. El de los aminoácidos de cadena ramificada, que son aminoácidos esenciales, y el de la fenilcetonuria, que son aminoácidos esenciales. Me voy aquí a hacerles unas preguntitas inteligentes. ¿Cómo tratarían estos niños? El de la fenilcetonuria y el del jarabe de arce. ¿Cuál sería el primer paso una vez hecho el diagnóstico? Chicos, despierten, ya vamos a terminar, despierten. Doctora, pues la parte principalmente de la dieta. Exactamente. Entonces, el primer paso, incluso antes de hacer el diagnóstico, el primer paso recomendado es retiro de la dieta, ¿sí? Y si hay mejoría, entonces eso ayuda a dar indicios de que hay una enfermedad metabólica asociada a la dieta. Esa es una de las líneas de investigación que trabaja en mi grupo. Y nosotros tenemos para el tercer año, en este momento nosotros ofrecemos a los estudiantes de medicina la línea de profundización de enfermedades metabólicas y nos dedicamos a estudiar el metabolismo de esas enfermedades. En este momento estamos en la línea con 7 estudiantes de tercer año y una estudiante argentina que está con nosotros, que vino a hacer la pasantía, está viendo la línea de profundización por si más adelante ustedes se interesan en ella. Y además estamos apoyando pues el laboratorio en algunas pruebas que hacemos para detectar estas enfermedades y pronto nos va a llegar un equipo que nos va a facilitar mucho más la vida. Bueno, esa era un poco de propaganda política no pagada de lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Pregunta. Esto, pues relacionado con la enfermedad de orina de arce. Sí, orina de jarabe de arce. Sí. Esto, o sea, el niño nace, hasta el momento no presenta pues ninguna sintomatología, es asintomático. Correcto. Entonces nosotros dependemos, por así decirlo, o sea, se le deberían hacer exámenes rutinarios, por así decirlo, para poder tamizar que ese niño llegue a tener eso, porque pues, primero vemos que es hereditario, o sea, también tener en cuenta o sea, si los papás tienen ese gen, o sea, tienen para pues mirar la posible predisposición que el niño va a tener al nacer. Bueno, sí. Correcto. Mira, hay unas pruebas que llaman tamizaje neonatal, en las cuales uno toma una gotita de sangre del talón del pie del recién nacido o desde el cordón. Nosotros en Colombia la hacemos desde el cordón por las dificultades de comunicación después con los padres. Entonces es obligatorio hacer tamizaje neonatal en Colombia, pero no para esta de jarabe de arce. Es obligatorio hacerlo, por ejemplo, para hipotiroidismo. La ley del 2019, la ley de tamizaje neonatal de Colombia del 2019, obliga a hacer tamizaje para hipotiroidismo, para fenilcetonuria, si mal no me acuerdo, y para fibrosis quística. La próxima, no es con ustedes, ya me estoy equivocando del grupo. Eso lo estamos viendo justo con los muchachos de la línea. Sí, se puede hacer tamizaje, pero esta enfermedad en especial no se tamiza, se tamizan otras que son más prevalentes, por ejemplo el hipotiroidismo, y que además hay tratamiento para ellas, y se hace al momento en que el bebé nace. Si los padres tuvieran esa información de que, además de que son consanguíneos, tuvieran la información de que tienen ese gen, posiblemente se pudiera haber hecho tamizaje en líquido amniótico para prever que el niño traía la mutación.
y al momento de nacer se hubiera instaurado Un mejor el tratamiento. tratamiento. Claro. De todas maneras, el chiquillo salió adelante porque se instauró el tratamiento. ¿Sí? Entonces, pues es que, pues más o menos lo que recuerdo es que, o sea, si no se le da el tratamiento, esa enfermedad, por así decirlo, sería muy, pues sería mortal. Esta enfermedad es letal. Esta enfermedad es Sí, letal porque miren exacto. aquí, ¿cierto? Somnolencia. No la falta de apetito, la falta de apetito es lo de menos, Sí, no, la pero depresión empieza. somnolencia, sino que empieza a hacer depresión del sistema nervioso central. Listo, doctor. Convulsiona, muere. Bueno, listo. Entonces, vamos a tratar de terminar. ¿Dónde está mi pantalla? Con el tema. Ya están ahí. Este es para mostrarle que en animales también se producen. Esta es una niña, perdón, este es un, ¿cómo se llaman estos pájaros? Se me olvidó. Un pavo real. ¿Sí? Ustedes saben los colores hermosos que despliega el pavo real aquí en sus plumajes, pues este es un pavo real albino. Pues también en los animales se da esas, digamos, alteraciones del metabolismo. Y esta es una niña albina, ¿sí? Es una niña albina que nació con una deficiencia de una de las enzimas que produce el pigmento. Esta es otra enfermedad metabólica, ¿sí? Produce este tipo de pigmentación y la orina en este paciente, la orina de este paciente se oscurece. También es una enfermedad letal, pero tiene pues estos problemas adicionales. Por eso el paciente llega a edad muy adulta y solo después de muchos años empieza a tener problemas y consulta. Bueno, aquí deberíamos descansar, pero no vamos a descansar. Pero sí al final van a hacer esto que siempre les recomiendo, toman agüita, comen, descansan y seguimos resistiendo. Ya casi nos dejan salir, aunque creo que nosotros no vamos a regresar pronto. Nosotros como universidad, quiero decir. Por el tema de que en un solo espacio, por ejemplo en la Universidad del Quindío, en un solo espacio como es el campus, podemos tener alrededor de 5.000 estudiantes día. 5.000 estudiantes día, más 1.000 profesores, más los 1.000 administrativos. Son demasiadas personas para estar en un mismo espacio sin haber dominado la pandemia. Bueno, ciclo de la urea. Este es un ciclo complejo, pero si ustedes me ponen atención unos minutos, pocos minutos, concéntrense, lo vamos a entender. Prometo hacerlo breve y lo más fácil posible para que me lo entiendan. El ciclo de la urea es un ciclo por el cual todos los organismos excretan el nitrógeno que tienen de más. ¿Sí? ¿De dónde viene nuestro nitrógeno? Pues nuestro nitrógeno viene de los aminoácidos, también del metabolismo de las purinas. Alguien en la clase pasada me preguntaba por el ácido úrico. El ácido úrico no viene de la urea, sino del metabolismo de las purinas, de los nucleótidos, del ADN, de los nucleótidos que forman el ADN, ¿sí? De la adenina, citosina, guanina. Creo que ustedes deben estar viendo biología molecular y saben de los nucleótidos que estoy hablando. Los organismos, todos los organismos animales, ¿sí? Las plantas no excretan nitrógeno, al contrario, las plantas lo utilizan y nos facilitan la vida a nosotros, porque nosotros tomamos de ellas los aminoácidos. Pero los animales, son 3 tipos de animales: los que excretan amonio, ¿sí? Como los peces, es mucho más líquido, entonces los pueden excretar en ese medio, pero nosotros necesitamos retener agua, entonces no podemos excretarlo muy líquido, entonces lo excretamos como urea, nosotros los mamíferos, y los pajaritos lo excretan como ácido úrico. Ellos sí lo pueden excretar como ácido úrico, nosotros lo excretamos como urea. Entonces, primera diferencia, los mamíferos excretamos el nitrógeno que nos sobra como urea.
aquí para recordarle de dónde viene ese grupo amino, de dónde viene ese grupo nitrógeno que vamos a excretar. Viene de los aminoácidos principalmente, y esos aminoácidos se desaminan, se transaminan, desaminan o transaminan, ¿cierto? Y van al ciclo de la urea. Los que transaminan se van al glutamato, el glutamato lo recibe, se convierte en glutamina, y la glutamina se desamina, nos libera esto, o el glutamato se desamina y nos libera grupo amonio, que entra al ciclo de la urea. El esqueleto carbonado va a hacer lo que ya habíamos dicho que iba a hacer. Entonces hablemos del ciclo de la urea, las cosas importantes que vamos a aprender del ciclo de la urea, ¿sí? Primero, se da en animales como nosotros, los mamíferos, ¿sí? Segundo, se produce en el hígado. Se produce en hígado. Tercero, es la ruta metabólica que transforma el amoníaco, ¿sí?, en urea. Y cuarto, el amoníaco es sumamente tóxico. De tal manera que si se nos daña el ciclo de la urea, por alguna enfermedad metabólica o porque el hígado está dañado, pues el grupo amino se acumula y bueno, algunas consecuencias de esa acumulación es el edema cerebral. El ciclo de la urea se produce en el hígado y es la manera de eliminar el grupo amonio, el grupo amoníaco, que es sumamente tóxico. Transaminación y desaminación para liberar esto, grupo amino, ¿sí? Grupo amino. Y alguien me preguntaba sobre por qué producimos aspartato, porque el aspartato y el grupo amino, amonio, perdón, en este caso cuando tiene NH4, muchachos, de una vez, el NH4 es amonio, ¿sí?, que ahora está muy de moda porque el amonio cuaternario se está utilizando como biocida, es uno de los mejores compuestos para desinfectar. Es, por ejemplo, los laboratorios, los restaurantes, los sitios que atienden público deberían estar usando, este no es amonio cuaternario. Amonio cuaternario es cuando sus hidrógenos están reemplazados por otros grupos, ¿sí? Entonces deberían estar usando amonio cuaternario para desinfectar. Este es amonio solito, no cuaternario, amonio solo. Diferencia entre amino y amonio. El amino es 3, NH3, yo creo que yo lo puse. Aquí está, sí. Miren. Amino, amonio. NH3 recibe un hidrógeno más y se convierte en NH4. ¿Sí? Amino, amonio. Entonces, lo que vamos a necesitar para hacer urea está aquí, el grupo amonio, y está aquí en el aspartato. Me devuelvo un segundito para que vean esto. Urea. ¿Qué es la urea? La urea estructuralmente, la urea es un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace, pues es un grupo ceto, ¿recuerda? Funciones, grupos funcionales, y dos grupos amino, ¿sí? Dos grupos amino. Entonces, el primer grupo amino, este grupo amino viene del amonio y el segundo grupo amino viene del aspartato. Por eso es tan importante el aspartato, ¿sí? El primer grupo amino viene del amonio y el segundo grupo amino viene del aspartato. ¿De dónde viene el grupo carbonilo? ¿Sí? Se llaman carbonos carbonilos, o sea, el ceto. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Viene del CO2 que estamos produciendo o del bicarbonato. También se nos altera el bicarbonato, también tenemos problemas de ciclo de la urea. Entonces, fíjense, el reservorio de grupos aminos, que es el glutamato o la glutamina, entonces el reservorio de grupos aminos se desamina y nos deja libre el amonio. Y el glutamato también se puede
transaminar, ¿cierto? Y nos produce el aspartato. Grupo amonio más aspartato nos va a generar la urea, pero en un ciclo que es complejo. Pues aquí lo tengo, primero hay que liberar un aminoácido cualquiera, va a producir glutamato, aquí está el grupo amonio, y el glutamato se desamina y produce el grupo amonio, ¿sí? La glutamina se desamina y produce el grupo amonio. Estos son los que vamos a utilizar para la urea. Muy bien. Entonces, aquí está el ciclo de la urea. Bueno, primero antes del ciclo de la urea, recuerden que dijimos que el hígado es el que hace urea. Entonces, y los demás tejidos se desaminan, ¿sí? Y transaminan. Entonces, esos tejidos lo que hacen es mandar al hígado los elementos que el hígado va a necesitar. Estos son los tejidos y este es el hígado. Este es músculo, por ejemplo. Entonces, los otros tejidos, por ejemplo, mandan glutamina, mientras que el músculo, además de glutamina, puede mandar alanina. ¿Recuerdan una de las transaminasas? Alanina transaminasa. Y es producto de que el músculo le está mandando mucha alanina al hígado para que haya el ciclo de la urea, ¿sí? El hígado hace desaminación, transaminación y entramos al ciclo de la urea. Aspartato, nos lo está mostrando aquí, grupo amino, y aspartato necesitamos para el ciclo de la urea. Aquí lo que les estoy mostrando es las transaminasas. Bueno, tienen aquí el ciclo de la urea. Ciclo de la urea. Siempre hemos insistido en los lugares donde ocurre cada vía metabólica. El ciclo de la urea ocurre en dos lugares. Ocurre en la mitocondria y termina en el citosol. Comienza en la mitocondria y termina en el citosol. En la mitocondria, ¿qué reacciones ocurren? En la mitocondria ocurre esta primera reacción, que es ponerle el carbono a la urea. Entonces el carbono más el grupo amonio forman carbamilfosfato. Primer paso. Ciclo de la urea. La enzima que hace, esta es la enzima que regula el ciclo de la urea, ¿sí? Se llama la carbamilfosfato sintasa. Carbamilfosfato sintasa. ¿Qué es lo que hace? Coge CO2 en forma de bicarbonato, amonio y forma carbamilfosfato. Gasta ATP, ¿sí? Gasta 2 ATP. Hacer urea es costoso. Hacer urea es muy costoso. Y la enzima que regula la carbamilfosfato sintasa. Ahí se las dejo en la diapositiva. Tenemos carbamilfosfato sintasa y en la mitocondria está la citrulina. A la mitocondria entra la ornitina. La ornitina es un aminoácido, pero no es de los aminoácidos proteicos. La ornitina más carbamilfosfato forma citrulina. La citrulina sale de la mitocondria, recibe el aspartato. Recuerda, necesitamos aspartato. Forma argininsucinato. Se descompone el argininsucinato en arginina y la arginina libera la urea. En la estructura de la arginina está la urea se libera y se recupera la ornitina, pero lo llama ciclo, ¿sí? Se recupera la ornitina y vuelve y empieza ornitina más carbamilfosfato, citrulina, argininsucinato, arginina, ornitina, urea, y esto lo eliminamos a través de la orina. Entonces, ¿cuál es la reacción mitocondrial más importante? La formación de carbamilfosfato. Carbamilfosfato más ornitina da citrulina. Eso ocurre en mitocondria. Y el resto de las reacciones que incluyen la liberación de la urea a partir de la arginina es otro aminoácido, ¿recuerda? Uno de los 20 aminoácidos proteicos. La arginina libera la urea. Repaso. Necesitamos 2 grupos aminos para hacer urea. Mírenlo aquí, 2 grupos aminos.
El primer grupo amino viene del amonio, que liberan los aminoácidos, y el segundo grupo amino viene del aspartato. El grupo carbonilo, no carboxilo porque no es un ácido, el grupo carbonilo viene del CO2, que en este caso está representado como bicarbonato. Entonces, primer grupo amino por la desaminación de los aminoácidos, segundo grupo amino del aspartato, grupo carbonilo del CO2 en forma de bicarbonato. La enzima importantísima aquí, carbamilfosfato sintasa, la enzima que regula. Y aquí hay una serie de enzimas que podríamos detenernos a ver, pero no nos interesan mucho. Aquí está la deficiencia de cada una de esas enzimas. La deficiencia, esto por ejemplo sí lo tengo que ver a profundidad yo con las niñas que están haciendo especialización en pediatría, porque las deficiencias del ciclo de la urea, las deficiencias enzimáticas del ciclo de la urea, producen enfermedades metabólicas severas, muchachos. Ya saben por qué severas, ¿verdad? Porque si alguna de estas enzimas falla, ¿qué se acumula? Se acumula amonio, y nuestra vida no es compatible con altos niveles de amonio. El ciclo de la urea, la deficiencia, las alteraciones en las enzimas, en estas enzimas del ciclo de la urea, produce enfermedades metabólicas severas y se manifiestan casi que al nacer. Bueno, entonces para repasar, aquí está el ciclo completo, aquí está mitocondria en azul, y aquí en blanco está citosol. Comenzamos en mitocondria, el ciclo comienza en mitocondria con los grupos amino de los aminoácidos, con CO2 en forma de bicarbonato, ¿cierto? Y se produce carbamilfosfato, se gasta ATP. Entonces, miren la estructura del carbamil, de carbono, carbamil, fosfato, porque tiene ATP. Podríamos decir que esta vía es de activación, ¿cierto? Porque está gastando ATP. Y la ornitina, esta es la estructura de la ornitina, no la tenemos que aprender. Esta es la estructura de la ornitina, miren que es un aminoácido. Y la ornitina es un aminoácido. Este carboxilo sobre carbono alfa y este grupo amino, sino que es de los aminoácidos que no hacen proteína. La ornitina recibe el carbamilfosfato en la mitocondria, forma citrulina, se libera el fosfato, y la citrulina sale de la mitocondria. Ornitina, carbamilfosfato, y la citrulina, esta es la estructura de la citrulina, sale de la mitocondria. Fuera del citosol, la citrulina recibe el aspartato. Esta es la estructura del aspartato, y miren el otro grupo amino que necesitamos. Y se forma el argininsucinato. Si ustedes ven aquí, ¿cierto? De la estructura del aspartato, pero aquí ya está la estructura de la urea. 1, carbonilo, 2, ¿sí? Entonces, y aquí ya está la estructura del argininsucinato, libera esta parte que está aquí en rojo, que es el fumarato, y forma la arginina. Y miren la estructura de la urea aquí. Y después, la arginina se hidroliza, liberamos la urea, ¿sí la ven? Aquí estaba en la arginina, y vuelve y repetimos el ciclo, porque está la ornitina que entra a la mitocondria y comenzamos. Resumiendo aquí, carbamilfosfato, citrulina, argininsucinato, arginina, urea, ornitina, y volvemos a empezar. Enzimas importantes, estas. ¿Sí? La ornitina tiene un transportador, que es el que está aquí. Ornitina y citrulina tienen transportadores para ir a la mitocondria, para ir y para salir. Pero la enzima que necesitamos aprender, que regula todo el ciclo, es la carbamilfosfato sintetasa. No quiere decir que las otras no son importantes. La enzima 1, 2, 3, 4, 5 son enzimas importantes,
cualquier falla en ellas altera totalmente el ciclo y produce enfermedades fatales. Muy bien, ¿quién regula el ciclo? El ciclo lo regula, por ejemplo, el N-acetilglutamato, una sustancia que estimula la síntesis de arginina. Las dietas regulan el ciclo. Si nosotros comemos mucha proteína, alguien me preguntaba sobre el uso de proteínas en ejercicio, en los gimnasios, complementos proteicos. Ayer justo estaba leyendo que algunos de esos complementos proteicos son de muy mala calidad y tienen unas sustancias que son peligrosas y que hacen que el riñón trabaje mucho más, ¿cierto? Y el riñón se desgasta. Entonces, esas dietas estimulan el ciclo. Cuando nosotros comemos muchas proteínas, estimulamos el ciclo. Y la acidosis también regula el ciclo, ¿sí? ¿Por qué la acidosis regula el ciclo? Porque en acidosis, me devuelvo para que lo entiendan, en acidosis vamos a usar el bicarbonato para compensar la acidosis. Entonces, si ya no tengo bicarbonato, no puedo hacer urea y simplemente el grupo amino, este grupo amino lo excreto como amonio en el riñón y también tiene sus consecuencias renales, además de las consecuencias cerebrales. Enfermedades del ciclo de la urea, todas las que ustedes quieran, están aquí resumidas. Muchas de las enfermedades que afectan el ciclo de la urea, la deficiencia de la CPC, carbonil fosfato sintetasa, que es la enzima 1, y obviamente eso produce hiperamonemia, ¿sí? Hiperamonemia. Hay hiperamonemia tipo 2, que es la deficiencia de la transcarbamilasa, que es la que coge el carbamilo y la pasa a la ornitina, y bueno, y así sucesivamente, pero esta, por ejemplo, es de las más severas, porque produce hiperamonemia, y ya sabemos las consecuencias. Hay un video, que después se los mando, que es un video, no sé si, no le activé el hipervínculo, pero además ya son las 8:30, y con esto terminamos, muchachos. Preguntas. Recuérdense hidratarse, comer, descansar y resistir. Bueno, voy a dejar de compartir. No, primero hacer preguntas, o si usted las tiene. ¿Entendimos? ¿No entendimos? ¿Sabemos la importancia del ciclo de la urea para el organismo? ¿Qué preguntas tienen? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si se relaciona con el caso. En el caso del olor que es característico de la orina, esto es producido principalmente por la urea, o sea, por esos grupos. No, por la urea no. No, Miguel. Por el amonio. La orina, en el caso que pusimos, en el caso de orina de jarabe de arce, el olor en la orina, a ver si la encuentro aquí rápido, sí, el olor que dice aquí que es de afrutado, que es dulce, se debe a estos ácidos que están acumulados, que se eliminan en orina, ¿sí? Se debe a estos tres, el cetoisocaproico, el cetometilvalérico y el cetovalérico. Esos son los que tienen ese olor dulce. Listo, profe. No, profe, pero hacía referencia era a la orina normal. O sea, no, en la orina normal, sí, el olor característico de la orina. La orina tiene urea, claro, y mucha, y es ese olor característico que tiene. De hecho, saben que la urea es uno de los nutrientes muy importantes para las plantas. Ese olor de la orina se debe a la urea.
entre otros, ¿no? Entre otros, pues ahí eliminamos muchos ácidos orgánicos que son olorosos. Listo, profe. Profe, qué pena pues decirle, usted nos podría regalar al final de la clase 5 minuticos para comentarle una cuestión. Listo, si ya terminamos la clase, listo. Doy por terminada entonces la clase y quieren que termine la grabación para que no comprometamos aquí nada. Listo, se detiene la grabación para no comprometerlos y estoy lista para las preguntas o comentarios. Pregunten o comenten. Ya les puse mi cámara para que me vean, para que no vean que no es un robot. Profe, pero es que es algo más personal. Espere. Entonces, ¿qué significa? No, tranquila, yo espero. Ah, ¿tú quieres conversar conmigo? Sí, señora. Sí, señora. No es todos. Ah, muchacho, chao, adiós. No, mentira, profe, tampoco. Entonces, muchas gracias a todos, Miguel. Lo que puedes hacer es, ¿tú tienes mi teléfono? No, señora. Yo le escribo al correo, profe. Escríbeme al correo, exacto. Listo. Bueno, muchachos, entonces, como el chisme no es con ustedes, chao, chao, chao. Entonces, Miguel, me escribes al correo, porfis. Sí, señora. Ya le voy a escribir. Bueno, señora, hasta luego. Esté muy bien, chao. Voy a desconectarme para que todos nos salgamos. Chao, chao. Cuídense, cuídense, cuídense. Listo.